tierna, generosa, dulce, una oveja con piel colorada. Andrés Caicedo pienso que es un personaje, digamos, muy peculiar en la literatura colombiana. Es el primero que comienza a interesarse en el espacio urbano como finalidad de su literatura y de su argumento. Me parece que Gonzalo Arango, dijéramos, fue el pionero de una nueva visión, no solamente de la literatura, sino de la cultura colombiana en la segunda mitad del siglo XX. Naces en 1931, en Andes, en plena montaña antioqueña, la región más católica de la República Medieval de Colombia. Eres el 11º hijo del telegrafista Paco Arango y doña Nena Arias. Te llamas Gonzalo y tu destino es ser cura. Nos levantamos en ese ambiente de salir todas las mañanas en vacaciones para misa, de rezar el rosario todos los días por la tarde, de confesarnos y comulgar el Viernes Santo. A los 8 años, la providencia cambia tu destino. Como te sientes tan cerquita de Dios, te bebes toda la sangre de Cristo en una Semana Santa en la que haces el papel de apóstol. Entonces... Y en un momento determinado se le mezclan la visión de más de 500 personas en una iglesia, el calor, el incienso, los cirios prendidos, y en el momento en que está el cura aproximándose a lavarle los pies, vomita. Eso pues casi le cuesta la excomunión al niño. 1946. En tu pueblo no se siente la depresión causada por la guerra mundial, pues los pueblos pobres siempre han estado deprimidos. Viajas a Medellín y estudias en el Liceo Antioqueño, donde, para desgracia del mundo, te nombran bibliotecario. Y en esa biblioteca, precisamente en un ala que se llamaba El Infierno, se leyó los textos más podridos de la literatura universal y especialmente todos los libros que estaban señalados en el índice, que es pues lo que la relación de libros prohibidos por la iglesia. En esa Medellín tan religiosa, pero tan alejada de Dios, pierdes la fe. Nietzsche, los existencialistas y los obispos mercantiles te la quitan. El espíritu de la rebelión te comienza a invadir. Por amor a tu padre, decides estudiar Derecho, aunque tienes una inclinación a torcerlo todo y sospechas que el derecho es un instrumento de los poderosos para mantener a Colombia en la patria boba. Obviamente, jamás serás abogado. Entonces Gonzalo le dijo al doctor Mario Aramburu, y respetándolo indudablemente, le dijo al doctor Aramburu, no me pregunte usted con el libro abierto, o quiere que hagamos lo contrario, yo le pregunto a usted con el libro. Y entonces lo sacaron. Hasta ahí, esa fue la disputa para retirarse de la Facultad de Derecho. Gonzalo decía que las universidades eran centros para producir esclavos de la bolsa negra, o sea, del comercio. La falta de fe te sumerge en una crisis de ser, de falta de Dios, lo que será tu principal angustia a lo largo de tu vida. Para no matarte escribes Después del hombre, tu primera novela. Aunque tu papá aún quiere que seas abogado, tú serás poeta. Y don Paco le dijo, pues si no hay más remedio, mijo, yo me resigno. Solo le voy a pedir una cosa, que cualquier cosa que usted quiera hacer con su futuro sea siempre un hombre bueno. Y yo creo que Gonzalo cumplió fielmente con esa promesa a su padre. Él mandó ese libro a una editorial en la Argentina para publicarla. Allá le dijeron que si retiraba un determinado capítulo, que la publicaban. Y él dijo que no estaba para pedillar su obra. En 1953 muere tu papá, quien trabaja hasta el último día de sus 80 años sin que le den un aumento de 50 pesos para pensionarse. Perdida la fe en la religión, lo sucedido con tu padre te hace perder la fe en el sistema. No es poca cosa nacer en Cali, la ciudad caníbal de los pájaros de la violencia. No es poca cosa ser hijo de payanés, exseminarista, en la época en que Dios se está yendo de Colombia. No es poca cosa aparecer en reemplazo de un hermano muerto. Estás marcado, Andrés Caicedo. Mi mamá todavía contaba que cuando Rosario había nacido y ella se había enterado que era mujer,
inmediatamente había tenido como sentimientos de por qué mujer, siendo que lo que se estaba esperando era un hombre. Y nace Andrés y eso fue la fiesta más espectacular pues, del mundo. Naturalmente para mí fue una sensación poder tener mi hijo hombre, ¿no? Tanto que yo no sé ahora que estoy pensando, yo le puse Andrés, más que todo como que me daba la idea de varón, pues lo dice el nombre de Andrés viene del griego que es Andrés varón. Fue un niño al que mi mamá se le dedicó en cuerpo y alma. Entonces ella se aferró a Andrés y yo pienso que Andrés era un niño sobreprotegido, ¿sí? Porque era un niño mimado y eso no le gustaba al papá. Y yo no sé qué tanto vivía Andrés una dualidad entre su relación con su mamá y su relación con su papá. Era la persona con el complejo de Edipo más desarrollado que yo vi. Yo no sé por qué razón, y es cosa de la cual me arrepiento hoy, yo no era fácil para manifestar los afectos. A los 8 años eres un bendito entre mujeres. Creces debajo de 3 hermanas, una madre sobreprotectora y un papá al que casi no ves. Pero el cucarrón de la amargura se presenta cuando tu mamá Nelly Estela te regala un hermanito. Nace Andrés y después nace otro hermano. Y ese hermano nace hidrocefálico. Y eso, cuando ese hermano dejan tirado a Andrés con Pilar, con su hermana mayor, y su madre y su padre se encargan de ese hermanito, que es como que no pudo olvidar. En esa época el entorno familiar cambió. Nosotros vivíamos en la mitad de una tragedia, porque eso era. O sea, un niño enfermo, sin saber si vivía, si moría. Fue una tragedia total. Yo recuerdo el día que se murió, creo que no lloró a moco tendido, como dicen, o esa cosa, pero sí se le vinieron unas lágrimas. Me acuerdo que se cogió y me cogía, me cogía todo de mis hermanos. Parece que la tragedia te persigue, como en las películas de terror que ves en el matinal con tus hermanas, como en los libros que lees y sobre los que escribes reseñas desde los 12 años. Para peor de colmos, eres un niño precoz. Y la precocidad se paga, Andrés. Andrés fue un niño tartamudo y él sufría muchísimo con eso, con la tartamudez de él. O sea, yo recuerdo, digamos, los 10 y 11 años de Andrés en las que él no desataba una palabra. Él estaba muy joven, tenía unos 14 o 15 años, y escribió un artículo que llamaba El Ideal, que después le cambió y lo puso El Silencio, y era así. Entonces él comenzaba y le decía que le imploraba al ideal que lo ayudara. Él estaba buscando el ideal. Y entonces ese cuento, que es fantástico, termina con esta exclamación: ideal, ¿por qué no viniste en nuestra ayuda? Allí fue donde yo me di cuenta que él era una persona angustiada. Yo creo que la primera manifestación de la rebeldía de él fue la botada de todos los colegios. O sea, Andrés comienza en el colegio de Nuestra Señora del Pilar, luego pasa al colegio Pío XII, del colegio Pío XII pasa al colegio Bergmans, del colegio Bergmans pasa al San Luis Gonzaga, que eran los colegios de Cali, y termina su bachillerato en un colegio que era el Miguel Camacho Perea. Fue en el Bermans, el colegio de los niños bien de Cali, donde renegaste de la gente linda y decidiste ser un villano que escribe, lo que a finales de los 50 es lo más cercano a ser un héroe. Entre 1953 y 1957 el general Rojas Pinilla gobierna en Colombia. Y tú, Gonzalo Arango, que estás harto de godos y liberales, te le unes, llegando a ser delegado suyo a la Asamblea Constituyente. Pero cuando Rojas cae, en Medellín te buscan para lincharte. Él pensó que la única manera de escapar del linchamiento era meterse en el único arcano que existe para un muchacho antioqueño, que es el baño de la secretaria. Como en Medellín todavía te persiguen, viajas a Cali, donde maltrabajas en publicidad y duermes en los parques o cantinas.
hasta que se te ocurre la idea de subvertir las conciencias con poesía. Gonzalo Arango a los 26 años hace un breve análisis de su existencia y se declara que no tiene nada en qué creer. Y allá Gonzalo me cuenta que él tenía ese gran dilema, muy contradictorio en un hombre tan aparentemente liberado que era: ¿cómo vuelve un antioqueño a Medellín fracasado? Eso no se puede. Un antioqueño tiene que volver con algo, pero un antioqueño no vuelve con nada. Y Gonzalo se preguntaba: ¿y yo qué tengo? ¿Y yo qué tengo? Nada. Y una noche se le ocurrió: pues si no tengo nada, voy a volver con un movimiento que se llama el nadaísmo. El movimiento más negativo que pudiera haber existido en la historia de la humanidad. Tú lo que quieres es remover los espíritus a través del escándalo, asustar, y lanzas la bomba en Medellín. El nadaísmo fue tan importante porque nació en Medellín, que era la ciudad más represiva y más reprimida de Colombia. Gonzalo Arango tenía un magnetismo arrollador. Su mirada parecía un par de brasas. Era pequeño de estatura, más bien macrocefálico, con una enorme melena negra, una gabardina con cierto ribete de mugre que le daba un encanto especial porque además emanaba el perfume del vetiver. Él vio este horrible joven con un vestido grande que debía ser de su padre, de paño, y con un guante cosido en la solapa. Y Gonzalo me dice: yo en ese momento entendí que el nadaísmo no podía ser solamente un discurso racional sobre las cosas y sobre el estado del país y sobre los caminos futuros de la literatura, nada, sino que también teníamos que asumir una actitud, un gesto, ¿sí?, que fuera más allá de lo meramente racional y verbal, un gesto. Con Amílcar y otros más, lanzaste esta profecía a los antioqueños. La poesía colombiana ha muerto. Los nadaístas invitan a sus exequias. Y ante el estupor de emboladores y loteros, quemaste una cantidad de almanaques Bristol, tu primera novela y otras porquerías en la plazuela Nutibara. Quería, ante todo, no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, como reza una frase de su primer manifiesto. Aunque proclamabas que no creías en nada, tenías ideales. En lo que no creías era en el materialismo, los dogmas y el pecado de la carne. Contra esto combatiste con todas tus fuerzas y la República Medieval de Colombia, para bien o para mal, se resquebrajó. El hecho de esto, haber albergado a los nadaístas, le dio un carácter un poco liberal al asunto. Y el lugar, yo creo, donde las chicas se atrevían a venir de mi falda era Versalles. Fueron las primeras que entraron a los cafés, las primeras muchachas que lo dieron, porque hasta ese momento toda la juventud, todas las generaciones anteriores habían tenido que ir donde las prostitutas. A nosotros nos tocó acostarnos con las amigas. Nosotros no rechazamos a nadie porque fuera pobre, marihuanero ni marica. Son los años de la Revolución Cubana, de la lucha antiimperialista, y tú te crees los cuentos de la época. Pero tu método no es la violencia, sino la risa, aunque esta en Colombia también se pague con cárcel, porque profeta que se respete va a la cárcel, y porque en 1963, aparte de tus nadaístas, nadie te quiere, o mentiras, si hay alguien. Fernando González. Fernando González alguna vez escribió diciendo: cuando yo vi entrar ese joven, yo me vi en mi juventud. Así era yo, enfrentado a este país, bregando a desnudar todas las mentiras de este país. En uno de sus últimos libros, Fernando González dice: voy a orar por estos jóvenes que se están desnudando. La desnudez para él era recobrar la autenticidad. 1963. Colombia comienza a cambiar. En Bogotá, donde vives hace algún tiempo, la angustia existencialista invade las calles. Las mujeres se creen Juliette Greco y los hombres se visten de negro. Pero mientras proclamas tus admoniciones en revistas como La Nueva Prensa y Cromos, en Medellín tus discípulos deciden actuar por su cuenta y comulgan retando a los feligreses que toman la justicia de Dios por su propia mano. Rugieron: véalos. A Darío Lemus
lo convirtieron en un nazareno, lo azotaron con las camándulas, lo apuñalaron con los cristos, lo golpearon con las patenas, le pegaron con los cepillos. Y bueno, y lo demás es el mito, ¿viste? Que nos vieron bailar sobre las hostias. No, ninguno de los nadistas sabía bailar. Que nos vieron pisotearlas, no, ninguno. Entonces Gonzalo publicó unas cosas en el periódico diciendo no, que eso era demasiado y que no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, él era la cabeza del nadaísmo. Entonces, a él lo metieron a la cárcel y de ahí salió una obra de teatro que se llama Nada bajo el cielo raso. 1966. Te vuelves un personaje nacional a punta de carcelazos y arengas. El mundo ya es otro. Los escritores beatnik le ceden el puesto a los Beatles, los existencialistas a los hippies, y la psicodelia sustituye la razón. En Cali, los nadaístas crean los festivales de arte de vanguardia que se hacen paralelamente con los de retaguardia, es decir, los de la burguesía. En ese ambiente te encuentras, sin saberlo, con Andrés Caicedo, quien será el símbolo de la nueva rebeldía. Gonzalo Arango entonces decidió presentar su libro Prosas para leer en la silla eléctrica en la tertulia. Entonces Andrés Caicedo y yo nos pusimos una cita y nos fuimos juntos a la presentación pues, de este libro. Lees Medellín a solas contigo, sin percibir a ese joven que te analiza y te ha leído de niño. Ya ha montado varias obras de teatro escandalosas en el Colegio San Luis Gonzaga. A los dos nos sorprendió muchísimo. Andrés, siempre uno se acercaba con el nadaísmo y lo atractivo del nadaísmo era que uno nunca sabía con qué iban a salir. Yo creo que él sí simpatizaba un poco digamos, con la actitud nadaísta, que era una actitud rebelde, una actitud que, digamos, de desparpajo, con una actitud un poquito escandalosa. Creo que el nadaísmo fue fundamental para el arranque de él en sus intereses tanto teatrales como literarios. Tenía un interés, dijéramos, muy marcado porque, por ejemplo, en el Colegio San Luis, en el Centro Literario, él presentó como trabajo del Centro Literario un reportaje imaginario con J. Mario. De todas maneras, no creo que él se haya sentido profesando el nadaísmo. Era más bien una simpatía de la actitud, de rebeldía, de cuestionamiento de la moral. Gonzalo Arango te llama la atención, Andrés Caicedo, pero tu rebeldía es de otro tipo, otra tu angustia. Tú eres mucho más un Rolling Stone que un jovencito yeye. Aunque como Gonzalo lees y escribes como un condenado, lo tuyo no son los filósofos, ni los dogmas de la iglesia, ni siquiera Dios, sino los músicos, los adolescentes y el desenfreno. No sé por qué muchas veces nos detuvimos a hablar aquí en la noche sobre la muerte. Después me di cuenta que ese tema de conversación que teníamos en esta esquina para él era realmente muy importante o muy decisivo. El más grande, yo creo que autor para Caicedo era Edgar Allan Poe. Él siempre andaba, parece que con un libro de las obras completas de Edgar Allan Poe. Él decía que ese libro era su lastre para no salir volando. En esta esquina quedaba la Casa de los Cuervos, mi casa. En la torre leíamos con Andrés cuentos de Edgar Poe, de Lovecraft y algunos cuentos de fantasmas de Henry James. ¿Cómo no te va a gustar el terror si naciste en él? Pero también amas a los autores precoces, como el joven Brontë, y a Mario Vargas Llosa, de quien te gusta lo violento y lo pandillero. En algún momento recuerdo, y esto es bien interesante, de él decir que a él le hubiera fascinado haber sido el muchacho pelietas de la clase. Pero realmente él no era un tipo que estuviera en la calle peleando, dando cadena ni nada, pero sí había pues ese encanto, ¿no? Entonces eso lo recogimos, era por lo que nos contaban los otros. La muerte joven, la escritura joven, la destrucción y la inocencia mezcladas son los temas sobre los que escribes sin descanso para frenar al cucarrón que te quiere devorar el alma. Temas distintos a los de Gonzalo Arango, que mientras tanto, a través de una correspondencia con infinitos destinatarios, se dedica a publicitar el nadaísmo. El hecho de que nos mantuviera atizando la brasa de la rebeldía a través de una permanente correspondencia, nos llenaba primero de orgullo y segundo nos comprometía cada vez más en esta causa. Gonzalo Arango solía preguntarme qué estás escribiendo, qué has escrito últimamente. Y yo sacaba de mis bolsillos algún poema y me decía, ¿me lo prestas?
Gonzalo se llevaba ese poema a su casa, lo pasaba a máquina, escribía una carta en mi nombre a los periódicos. Me llamo Eduardo Escobar, tengo 17 años, señor Gonzalo González Gómez. ¿Usted cree que estos versos significan que yo estoy loco, como dice mi padre? Y ocurre un fenómeno con Gonzalo, y es que por divulgar el nadaísmo, creo que descuidó su obra literaria personal. Contra lo otro metíamos pepas y nos emborrachábamos y andábamos de rumba. Sí, Gonzalo estaba dándole a su Olivetti, inclusive promocionando la obra de todos nosotros. Ahí está muy pintado el corazón de Gonzalo, la generosidad y esa ternura que tenía. A mediados de los 60 te das cuenta de que hay algo que ya no te cuadra en el nadaísmo. Por más que poses de descreído, tú crees en el hombre. Entonces publicas Las promesas de Prometeo, lo que hace que tus discípulos renieguen de ti. Hubo momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando a través de un manifiesto llamado Las promesas de Prometeo, publicado en El Espectador, vimos que abandonaba su esencial nihilismo o anarquismo y se desviaba hacia un humanismo que ni nos interesaba ni nos gustaba. Entonces, los nadaístas de Cali hicimos un monigote y lo quemamos en el Puente Ortiz. Poco tiempo después harás las paces con los muchachos que te perdonan cuando se dan cuenta, a través de tus ataques al Estado a raíz de la muerte de Desquite, que tu furor sigue intacto. Muy claro la parte premonitoria de Gonzalo Arango, cuando él dice, no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir. Si Colombia no puede contestar a esta pregunta, profetiza una desgracia. Desquite resucitará. Se llamaba a sí mismo profeta de la nueva oscuridad. Y este es un país totalmente oscuro. Pero el Estado no es tu principal enemigo. En el fondo, lo tuyo es un problema de falta de Dios. Por eso la jerarquía de la iglesia es la que más padece tus ataques. Gonzalo alguna vez dijo algo como que él iba a deshipotecarle el corazón de Jesús a la gerontocracia de la Andi. Porque lo mismo que en Nietzsche, él descubrió que la religión en Colombia estaba convertida en un instrumento para adormecer las conciencias, para acallar la protesta social. Gonzalo nunca quiso alinearse, aunque simpatizábamos con ciertos aspectos, ya digo, del gran movimiento mundial de izquierda, pero no con el Vaticano del Kremlin. Sin embargo, la izquierda se va en bloque contra ti cuando le niegas el premio nadaísta de novela a Marta Traba, que es la suma sacerdotisa del arte nacional. Y cuando la Traba gana el premio Casa de las Américas... Y entonces Gonzalo Arango, que era perverso también, hizo un chiste tenaz, que ese premio se había conseguido en el hotel Habana Hilton, habitación 807. Y entonces Jorge Salamea acusó entonces a Gonzalo en la revista Letras Nacionales de ser agente de la CIA y de recibir sueldo del DAS. En dos panfletos memorables contraatacas y acusas a Salamea de ser un mentiroso, un mal poeta y un hipócrita que no ha hecho sino viajar y beber a nombre del socialismo internacional. No ha pasado mucho tiempo de eso, cuando estando a bordo del buque Gloria y seguramente borracho por las olas, bautizas al presidente Carlos Lleras como poeta de la acción. Por medio de un manifiesto, prácticamente lo expulsamos del movimiento. Terminan los idealistas años 60 y comienzan los 70, con su descontrol y su contracultura. Lo que era teoría se convierte en práctica. Lo que era tibio se radicaliza. El choque generacional se hace inevitable. Y tú, Andrés Caicedo, que has pasado por el colegio con más gloria que pena, pues te han echado de todas partes, te gradúas de bachiller. Él termina su bachillerato. La ambición de todo papá y mamá burgués es que el hijo entre a la universidad. Andrés se presenta, saca un puntaje altísimo, llega a la casa y le dice a mi papá y a mi mamá:
saqué este puntaje, pero yo no voy a entrar a la universidad, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y lo que él quería hacer era ser escritor. Cali, Juegos Panamericanos. Como toda tu generación, mantienes una simpatía por la izquierda y filmas las revueltas estudiantiles de la Universidad del Valle en 1971. Pero tu militancia es personal y por otras cosas. Pegas carteles por la ciudad atacando a los organizadores de la Feria de Cali por haber invitado a los graduados y haber desechado a Richie Ray, porque no se trata de sufrir me tocó en esta vida, sino de agúzate que te están velando. Él decía que cuando pegaba el afiche decía, pues que estoy militando en el anarquismo individualista, y lo pegaba en todas partes, él solo. Lo único que te falta para graduarte como rebelde generacional es irte de la casa. Entonces te mudas a una comuna llamada Ciudad Solar, donde revives un cineclub que habías creado mientras estudiabas en el Teatro Experimental de Cali. Bueno, aquí todos los sábados a las 12:30 del día, paritablemente, Andrés Caicedo en el Teatro San Fernando presentaba su cineclub. Llegaba con su ficha técnica de la película por presentar, escrita en mimeógrafo, y una crítica muy personal, muy subjetiva sobre la película. Ponía unos discos de Rolling Stone, un poco de Richie Ray, y comenzaba la película. Entonces creo que era como un lugar de un ritual especial, y él era como un sacerdote dentro de eso. También la gente aprendía de cine, y toda una generación de caleños yo creo que se volvieron cinéfilos gracias al Cineclub de Cali. Tu actividad y tu acelere durante esos días son memorables. Escribes cuentos y reseñas para el cineclub, montas obras de teatro, haces guiones, das clases de cine, en fin, utilizas todos los medios posibles para expresarte y embolatar el cucarrón que llevas dentro. Era una persona que siempre estaba como de afán. Tenía una forma muy particular de, por ejemplo, timbrar en la casa de uno. Siempre tocaba un momento más del que uno quería, ¿no? Quedaba pegado. Andrés era perfectamente desgarbado, alto, flaco, con un pelo largo, huesudo, ¿no? Y un caminar, además gagueaba, ¿no? Y lo más chistoso, entonces a la gente le produciera gracia. Además Andrés era muy positivo y sabía llevarse muy bien con la gente. Paulatinamente te conviertes en un vampiro cinesifilítico que vive y se alimenta de películas, es decir, de la vida de otros. A través de las reseñas que haces de las películas en los boletines de Ojo al Cine, la revista que creas con tu grupo de amigos, ventilas tu angustia y tu antisatisfacción. Le gustaba mucho Jerry Lewis, por ejemplo. La torpeza de Jerry Lewis, la forma como se comportaba Jerry Lewis, él se sentía muy identificado. Eres compulsivo por el cine, pues piensas que puedes ver o leer todo lo que existe sobre él. Te encantan el terror, los westerns, Bergman, Polanski, la nueva ola francesa, Billy the Kid, en fin, todo lo que te huela torcido, insatisfecho o jovencito. Sí, nosotros todos, digamos como grupo, Mayolo, yo, Andrés, compartíamos dos cosas que eran la ciudad y una fascinación por el horror. Andrés quería mucho a Cali y también decía que era la ciudad caníbal porque él hablaba de que en Cali era fácil perderse. Yo me acuerdo que él hablaba del rumbo y de la rumba, y que era fácil perder el rumbo por la rumba. Esta es la calle 26, la esquina de Esquip, que marca uno de los tres vértices de lo que Andrés Caicedo llamaba el triángulo trágico de Versalles. Pero a ti, Gonzalo Arango, el cine, las pandillas y el choque generacional te tienen sin cuidado. Tú eres un poeta y un periodista que vive de milagro y de algunas mujeres burguesas que a cambio de algo de espíritu te dan su amor y uno que otro chequecito. Él dijo que él no era para casado ni para tener hijos, decía que el horror acabe conmigo, ¿cierto? Que termine con mi muerte, el horror de vivir, que él no iba a dejar vidas por ahí. Gonzalo Arango vivía como una seta. Tenía un pequeño apartamento que él lo llamaba el monasterio. A pesar de que mi mamá a veces le decía, mi hijo, búscate un trabajito, a ver que esta vida está muy dura para que vos no tengas tantas dificultades económicas. Y él decía que él no iba a hipotecar su conciencia
ante una persona, ante un jefe, ante un patrón. Aunque con la revista Nadaísmo 70 te has reconciliado con tus seguidores, tú ya no quieres cambiar un país que ya ha cambiado. Ahora lo que quieres es cambiarte a ti mismo a través del amor en inglés que buscas primero en la gringa Rosa Girasol y que encuentras luego con una inglesa de nombre Angelita. Ella estaba como en un semirromance con Paulus Gallinazo, allá en San Andrés. Y entonces llegó Gonzalo con su negrísimo pelo y su aire poético y su prestigio. Y entonces Angelita se bajó de la hamaca de Gallinazo y se pasó a la hamaca de Gonzalo. Y Gonzalo le entregó su corazón y su alma y lo demás. Y se enamora de ella y además ingiere una tableta de LSD, el ácido lisérgico, pues inmediatamente, claro, encontró a Dios, hizo esa involución espiritual y nos dejó prácticamente a todos sus discípulos colgados de la brocha. Angelita logra que encuentres al Dios que siempre has buscado y que no habían podido enseñarte ni los curas antioqueños ni tu Santísima Madre. Sin embargo, con tu redención, parece morir el profeta. Pero es que Angelita no estaba bien enterada de la grandeza que representaba Gonzalo para el país, como escritor, como publicista, entre comillas, aquel publicista que llamaban en el siglo XIX que agita ideas y que remueve conciencias. Además ella lo convenció de que todo eso era ego, pero ella traía tal vez un poco de ideas del hipismo, ¿sí? Contra el intelecto, que el mundo se entendía solo a través del sentir y no del pensar. Entonces, por ejemplo, obligó a Gonzalo a vender su biblioteca. Si uno analiza la obra de Providencia, ya hay un anuncio de un misticismo. Ya hay un misticismo. Cuando Angelita le hizo vender sus libros, Gonzalo Arango mantuvo en una repisita que tenía en su apartamento chiquitica, mantuvo a Rambó, a Nietzsche y a Fernando González. Ya Gonzalo, después de haberse encontrado con Angelita, él prácticamente renunció al nadaísmo. Y puso a Gonzalo pues a escribir esas cosas de cierta manera insulsas para un escritor tan bueno, un prosista tan bueno como es ese libro Providencia, con los angelitos de Angelita y los conejitos de Angelita metidos entre un zapato. La obra Providencia, con la cual ya se zafaba del antiguo negativismo, y que con esa obra la humanidad iba a encontrar un derrotero. Los caminos llenos de flores darían paso a los caminantes de la ancha carretera por entre los hongos enanos, y que habría como una especie de epifanía sobre la tierra. El nadaísmo, a pesar de ser la obra de Gonzalo, no era absolutamente fundamental para él como ser humano. Él se sintió en determinado momento como que ya estaba agotado el nadaísmo como empresa. Gonzalo siempre nos había inculcado un feroz ateísmo y nosotros estábamos muy felices pensando que él era una especie de anticristo. Pero posteriormente, cuando hemos leído la correspondencia que en el libro Oleajes de la Sangre, el libro póstumo, decía que él estaba creando ese movimiento para crear una especie de catarsis dentro de la misma iglesia y volver a poner de presente con la mayor magnificencia el rostro de Cristo, vimos que el profeta nos había engañado a todos. A través sobre todo de esas cartas que él me escribió, que sí, que él andaba pues en la búsqueda de Dios y afortunadamente pues él logró llegar a esa meta. De pronto, para alguna gente ese ya es una decadencia de una obra, de una persona, porque implica una contradicción de todo lo que él inicialmente, el primer impulso de su vida y de su obra preconizó. Pero no, es un proceso, es una dialéctica de madurez. No obstante, como el que es no deja de ser, al pasar el tiempo publicas Fuego en el altar,
un libro en el que retomas tu beligerancia pasada y después te enfrentas otra vez con las jerarquías eclesiásticas. El cardenal bendecía las armas aquí en un patio de alguna guarnición militar y Gonzalo le escribió una carta hermosa diciéndole: eso no es bendecir esas armas, no es bendecir la estabilidad ni el bien, sino hacer un papel de Judas. Te pones a paz y salvo con Dios y preparas un viaje a Inglaterra, donde esperas lanzar a Angelita como la nueva versión de Janis Joplin. Como quien dice, quedas a la espera del destino. Pero tú, Andrés Caicedo, no anhelas la paz. Lo tuyo es el despiporre adolescente y el cine. Por eso filmas una película con Carlos Mayolo que mezcla los dos temas, Angelita y Miguel Ángel. Pero la experiencia no sale bien. Mayolo se va hacia los personajes populares y la protesta social, y a ti lo que te interesa son los problemas existenciales de los adolescentes. Por eso la película jamás se termina. Él tenía sus puntos de vista y yo tenía los puntos de vista míos. Yo era más práctico, más técnico, más cineasta de manos y de cámaras y de cosas, y él era más escritor y más intelectual. Las discrepancias con Mayolo son el preludio de la ruptura del grupo de Cali, del que también hacen parte Ramiro Arbeláez, Luis Ospina y Patricia Restrepo. Patricia te encanta, pero hay un problema. Es la mujer de Mayolo. Me pareció bellísimo, físicamente era muy lindo, muy lindo. No sé si realmente era una especie de Rimbaud, una especie de poeta maldito consumido por su propia angustia. No parecía, ¿no? No, para nada. Era alegre, era agradable, lindo. Aunque compartimos esposa y hubo problemas ahí con mi esposa que se enamoró de él, pero, o sea, todo era muy entendible, pues. Es que éramos demasiado fraternales, éramos demasiado carnales. Hubo una pelea terrible pues entre Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, porque pues él se enamoró de Patricia y Patricia se enamoró de él, y comenzó el rompimiento. Después diferencias con Luis Ospina, además había diferencias por dinero, ¿no? De alguna forma nos fuimos distanciando un poco, porque él comenzó a interesarse más por la gente mucho más joven. Tenía esta fascinación de que la gente menor lo podía corromper a uno también. Andrés estaba dedicado a muchas cosas al mismo tiempo, de modo que a él le interesaba el grupo era él. Ya. Muchos se encargaban de muchas cosas, pero él era el alma de todo. También te distancias de tu familia, te desclasas. ¿La razón? Conoces a dos niños de 9 y 12 años que te impresionan por su precocidad y vitalidad, Clarisol y Guillermito Lemos. Él hace una exploración, digamos, por una ciudad desconocida para él, ¿cierto? La ciudad de los jóvenes sureños. Empezó a inventarse un lenguaje para poder describirlo. Y creo que acertó, ¿no? Digamos, en ese tipo de descripción, y terminó también destruido por esa misma, ese mundo, digamos, que descubre. Andrés era una persona como muy insegura, muy pegado de sí mismo, no se tenía confianza. Además, comencé a presentarle personas tropeleras, comenzó a conocer gente como ya no tan burguesita, gente un poquito más lumpen. Entonces comenzó como a ver la vida como más realidad. Al mismo tiempo él me enseñaba a mí cosas de cine, de literatura. Nefasta fue Clarisol, porque muchos de los intentos que él hizo de apartarse de droga, Clarisol y Guillermito estaban allí siempre para volverlo a llevar a la droga. Andrés siempre andaba con nosotros y nosotros con Andrés, ¿no? Aunque lo prohibieran todos nuestros padres y así mismo los de Andrés. Con Clarisol y Guillermito pasas del norte al sur, del rock a la salsa, de la marihuana a las pepas, de lo imaginario a lo real, pero drogado. En fin, te desordenas y te radicalizas, pero jamás dejas de escribir. Lo más importante de él, Andrés, la única palabra que había en su cerebro era la obra, su palabra. Vives del cineclub, de algunos artículos que escribes para los periódicos El País y El Pueblo, y claro, de tu mamita. Ella también te financia tu primera novela, El Atravesado. También comienzas Que viva la música, la novela en que se te va la vida.
Este es el Parque de las Piedras, donde ocurren algunos sucesos de que viva la música. En realidad con Andrés, fuera de la novela, en la parte real, sí nos sentábamos en este parque. Este parque también era la sede de un grupo juvenil o gallada de la época, que era la Gallada La Calavera. Una gallada que llegó a tener casi unas 300 personas. En Que viva la música retratas al adolescente que fuiste, al desgraciado que has sido, al melómano que eres, al desenfrenado que comienzas a ser, al vampiro que sientes, a la ansiedad que no se llena. En otras palabras, te reflejas y tu reflejo refleja a todos los adolescentes de todas las épocas. Yo creo que Andrés no se identificaba solamente o especialmente, particularmente con un personaje, o bueno, sí, con todos. Él es cada uno de los personajes, es una faceta de él. En Que viva la música al final habla de que créete ceiba y siembra gusanos. Es porque con Andrés nos dimos a la tarea de recoger semillas de ceiba y sembrarla. De modo que esta es una de las viejas de las ceibas que sembramos Andrés y yo. Literatura como para leer en el recreo, en los baños del colegio. Sí, en la clandestinidad del grupo selecto, a jóvenes con tendencia delincuencial. Entonces eso es lo que él quería, literatura para jovencitos rebeldes, pero que sea leída por esos jóvenes. No puesta como trabajo de España. Pero el costo de tu aventura marginal sumerge tu vida en un caos sin retorno. La droga y la rumba son incompatibles con el orden y la disciplina necesarias para escribir. Además, tu fascinación por el mal te produce angustia y arrepentimiento inaplacables. Es la caída, el costo de ser un ángel caído, Andrés. Andrés no se comprendía ni a sí mismo. Además, sufría angustia existencial, es que esa angustia de cada día que pasaba podía ser el último y que cada día no tenía reemplazo, porque era su obsesión de que la genialidad se acababa a los 25 años. Y esto pues sumándole las drogas, ¿no? Y la adicción a drogas farmacológicas como el Valium. Yo el fatalismo de la vida de Andrés nunca se lo noté, o sea, me pareció que era una manera de gozarse él su propia angustia y su propio desespero. Estoy berracamente triste, chévere, porque estoy completamente deprimido. Estando yo en la clínica, en el hospital universitario, con Isabela recién nacida, y Andrés ir a visitar a Isabela. Cuando vio a Isabela se agarró a llorar y llorar y llorar y llorar por un buen rato, y el llanto era por el mundo en el que le iba a tocar vivir a Isabela. Él tenía un problema de culpa muy grande, ¿no? Por las cosas que hacía. Y digamos que un Edipo también muy grande, y podríamos decir que una bisexualidad como no asumida correctamente, que genera mucha angustia. La desesperación, la ansiedad y el sentirse cada vez más bicho raro en un mundo que no te pertenece, te llevan por el mismo camino de la desamparada Janis Joplin y de Hendrix. En Bogotá, donde ahora huyes, te tomas 300 Valiums, pero te alcanzan a desintoxicar. Sin embargo, quedas con ataques epilépticos y tomando Mayeptil, una droga que te inhibe para pensar, lo que para ti es terrible, pues ya no tienes la misma capacidad para escribir. De modo que él decía que ya cuando lo volviera a hacer, lo iba a hacer muy bien. Salió de la clínica, que él estuvo en una clínica pues, de reposo allá en Bogotá, ¿no? Pero no lo vas a volver a hacer. Le preguntamos Nelly y yo al unísono, me dijo, no les voy a dar esa pena nunca. Era como un amigo que a quien uno trata de darle una mano, hablarle, pero como que se va yendo y como que ya no puedes hacer nada. Eso es muy triste. Los caminos de un profeta y de un ángel que cae son distintos. El profeta mira hacia el futuro, tiene esperanza, quiere cambiar cosas. Al fin y al cabo, el mal no está dentro, sino fuera de él. En cambio, un ángel que cae es un desesperanzado. Su fuego interior lo consume hasta que lo aniquila. Sus problemas son distintos, otras sus angustias, diferente su literatura. Así la honestidad de vida y actitud los hermanen. Gonzalo Arango era, dijéramos, una persona mayor
y una persona protagonista y sensacionalista, ¿no? Con un gran sentido, dijéramos, de la escena, del protagonismo, de la prensa, ¿no? Un personaje, dijéramos, luminoso a su alrededor. No, la personalidad de Andrés Caicedo era todo lo contrario. Andrés Caicedo era una persona completamente tímida, retraída, era, dijéramos, una vida mucho más interior. Ya los 60 pasaron, Gonzalo Arango. Estás en 1976 y con ese pelo largo y esas arrugas semejas un hippie trasnochado. Parece que estás condenado a ser solo un escritor y no un profeta, pero el destino acude en tu ayuda. Gonzalo Arango, que había venido de Santa Marta y me había ofrecido un regalito. Él fue muchas veces a mi casa y siempre me decía, se me olvidó el regalito, hombre. Gonzalo había ido a despedirse precisamente a esa vez, porque al otro día se iba para Villa de Leyva. Nos reunimos en la casa de Eduardo Escobar y precisamente acaba de regresar de Estados Unidos Amílcar Osorio, su compañero en la fundación del nadaísmo, con quien estuvieron muchos años distanciados. Timbraron en la puerta, yo me asomé por la ventana y vi que era Amílcar. No, pero yo dije, no, pues yo no devuelvo a Amílcar ni le voy a decir a Gonzalo, vete, por favor, que llegó Amílcar, ¿no? Le tiré las llaves a Amílcar subió y tuvieron un encuentro muy hermoso. Sin embargo, al salir, recuerdo que todos nos besamos en la mejilla. Yo me despedí de él diciéndole que al otro día viajaba a Cali a la misa del cabo de año de la muerte de mi padre. Le dije que a mi padre, antes de morir, me hiciera una señal de que él estaba pendiente en el éter y que no había desaparecido para siempre. Y precisamente a las 3 de la tarde, hora en que había muerto mi padre, entró su hermano de mi padre, el tío Emilio, todo espelucado, y me dijo, ay, mijo, qué pena, le tengo una mala noticia. Acaban de decir por la radio que su amigo Gonzalo Arango se mató en la carretera de Tunja. Lo único que me puedo decir fue, bonita señal, papacito. Yo viendo su cadáver le decía, mierda de regalo, hermano. Qué bella muerte para un profeta de la era atómica, caer a 100 kilómetros por hora. Tu muerte no fue inferior a tu vida y por eso estás vivo. Corre el 4 de marzo del 77 y tú, Andrés Caicedo, amaneces de pelea con Patricia. Pensabas que iba a ser un bello día, pero todo te sale mal. Y haces un recuento de tu vida. ¿A quién le has ganado, Andrés? Cuando recoges en el aeropuerto que viva la música, ya tienes la respuesta. Al cucarrón, a la muerte. Le has ganado a la muerte, Andrés. Ante todo, la juventud se le hace estar tocando la música, porque para oír la música no se necesita con una adaptación. Y viene con su libro feliz y se encuentra con don Carlos Alberto y le dice, mire, que iba la música, le dice, déjemelo leer, y le dice, no, porque apenas me acaba de llegar. Recuerdo que ese día nosotros cogimos a Andrés de Ciudad Jardín y al pasar allí por el apartamento donde estaba él, me dijo, déjeme un momentico, porque aquí está Patricia, yo me bajo aquí. Cuando yo entré, él me estaba escribiendo una carta. En la carta decía, no peleemos, Patricita, reconciliémonos. Y tenía una cosa que repite la compulsión de Andrés, que era como 6 renglones, en que decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Era impresionante. Entonces saliste y te tomaste 60 secobarbitales, suficientes para acabar con un elefante. Él entró, se sentó en el escritorio y me dijo, me acabo de tomar 60 pastillas y ojalá no se me reviente el cerebro. Y ella piensa que es por su causa, le dice, no, por mi causa no es, por tu causa no es. Yo tomé esta determinación hace muchos años, pero había un motivo, ahora ya no hay nada que hacer. Y se quedó muerto, encima del escritorio, quedó muerto. Eso fue ocurrido en un apartamento que él tenía en la avenida Sexta, en el edificio Coarquillo. No recuerdo, yo sí recuerdo que vi a Andrés muerto, ¿no? Pero no recuerdo, o sea que eso se me ha borrado. Estábamos muy tristes, muy tristes. Entonces no me acuerdo muy bien, no me acuerdo
seguramente llorábamos, no sé, no me acuerdo. Siempre se había dicho desde que lo conocí, siempre ha dicho lo mismo, que él no llegaba a los 26 años y lo logró. Él se negó a ser maduro, él se negó a ser adulto, él lo hace por amor. Y amor a una persona. Cuando toda la lucha que había hecho ya va a salir, se suicida. Se suicidó en triunfo, no en derrota. Se quería suicidar en triunfo. Yo creo que ha habido un encuentro entre Andrés y yo después de muerto él, que para mí es lo más hermoso del mundo entero. Él es un héroe en el sentido de que él en su vida personal hace cosas que la gente normalmente no haría, y tiene un fin de destrucción voluntariamente asumida, como los héroes trágicos. Y bueno, lo lograron. Ustedes dos vivieron como quisieron, cambiaron cosas. Son héroes para los jóvenes. Ganaron. Sin embargo, qué oscuro es el sepulcro. A Gonzalo Arango, que fue el personaje que puso manos arriba al país con la pistola de la poesía, se le ha tratado de birlar el título de poeta. Sin embargo, la gran poesía de Gonzalo Arango se ve en su actitud, en su ardor revolucionario. Cada uno de los textos que emiten los discípulos del profeta son una parte de la misma obra de él. Para mí lo caicediano es calle, es intensidad, es desmesura en las aceras, es anarquía, es ruptura, es autodestrucción, es honestidad. Usted está en La Señal.